Hola, bienvenidos al Hollywood que nunca fue. Es un placer verlos para nuestro segundo capítulo después de un largo verano de descanso. ¿Verdad, Brandon? Así es. Yo soy Luis Alfonso, ya conocen a Brandon, y somos los dos conductores del Hollywood que nunca fue. Hablamos de los productos cancelados como películas o series que Hollywood o los estudios decidieron no hacer. Hoy les hablaremos de un tema muy interesante. Todos conocemos el MCU, ¿no? La historia que va por varias películas de los héroes más fuertes de la Tierra. ¿O tú qué opinas, Brandon? La verdad es que sí soy Team Marvel. No sé si está mal o bien que lo diga, pero soy Team Marvel, la verdad. Yo soy Team Marvel para las películas, pero yo soy más Team DC a la hora de leer los cómics. Qué bárbaro, pero sí. Bueno, ¿hoy qué nos trae aquí hoy? Vamos a hablar un poco de las cosas que destruyó el guantelete de la producción, como igual que Thanos. Válgame Dios, eso me suena. Sí, por ejemplo, Brandon, ¿tú has visto las de Misión Imposible? Las de Misión Imposible, sí. De hecho, tengo entendido que va a salir una nueva, ¿no? Sí, y que esta va a ser en 2 partes, y la película final de la historia de Ethan Hunt. Wow, ¿y sabes más o menos cuándo sale? No estoy seguro, ya sabes que el COVID arruinó todo el horario de los estrenos. Rayos, también me arruinó mi relación con mi ex. Uy. Bueno, a que no te esperarías que por Misión Imposible fue que no tuvimos la aparición de Tom Cruise en una película de Marvel. ¿Cómo que Tom Cruise iba a aparecer en una película de Marvel, Luis Alfonso? Sí, ¿recuerdas en la de Doctor Strange Multiverse of Madness a los Illuminati, el equipo hecho por varios superhéroes de otra dimensión? Ajá. Como el Profesor X o Capitán América Alterna o Capitana Carter. Sí. ¿Sabías que casi una versión alternativa de Iron Man iba a ser parte de ese equipo? Entonces, ¿me estás diciendo que Tom Cruise estuvo a punto de ser Iron Man? Sí, Tom Cruise iba a interpretar a una versión alternativa de Iron Man en Multiverse of Madness. Iba a ser parte del Illuminati. Oye, qué bárbaro, pero pues ¿qué pasó? ¿Por qué Tom Cruise? Bueno, es toda una historia muy alocada. Todo comenzó cuando durante la producción de Multiverse of Madness surgió un rumor de que Tom Cruise iba a ser Iron Man, la versión alternativa de Iron Man en la película. Pero, y ya que escuchó el rumor, uno de los principales escritores de la película decidió preguntarle a Kevin Feige, el encargado de todas las películas de Marvel, si podían conseguir que Tom Cruise apareciera como Iron Man en Multiverse of Madness. Oye, ¿qué te parece si hacemos un rumor de que tú vas a aparecer en una película? Ah, sí. Sí, me van a poder ver en 2 años en Los Vengadores, la Dinastía de Kang parte 1. Ale, bueno, eso es muy importante. Sí, bueno, sigamos con la historia. A ver, cuenta. Bueno, entonces le preguntó a Kevin Feige y Kevin le dijo que era una idea grandiosa, pero que desafortunadamente no la podían hacer. Porque desafortunadamente Tom Cruise se encontraba grabando la primera parte de las últimas 2 finales de Misión Imposible en esos momentos. ¿Y por qué crees que no haya podido echarse las 2? Pues digo, ya sabes, Tom Cruise es muy ocupado. Además de salvar a gente de repente con su helicóptero, hacer películas, hacer secuelas de Top Gun, también le gusta meterse muy en serio a la hora de grabar. Bueno, y eso sí. El pobre hombre seguro estaba demasiado ocupado con Misión Imposible. ¿Cuántos años tiene Tom Cruise ya? Uy, ni idea. O sea, según yo ya tiene la edad, pero se ve igual que en los 80s todavía. Yo creo que la verdad cada vez se pone más guapo, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Sí. Sí, bueno. Hubiera sido interesante ver a Doctor Strange reaccionar a ver otra versión de su amigo. Sí, la verdad, yo sí lloré. ¿Tú lloraste cuando se murió Iron Man? Voy a ser honesto, no lloré. Sí, no, ya, cierra capítulo, ya no quiero hablar contigo. No, es que Endgame fue mi primera película, o mi segunda película de los Vengadores, así que no tenía el attachment emocional que mucha gente les tenía a los personajes. Ah, o sea, no eres fan de Marvel como lo decías, ¿eh? Bueno, me hice fan de Marvel después de ir a la premiere de medianoche de Infinity War. Ajá, ya sí, pues así cualquiera, ¿no? Tú dime, a ver, ¿cuándo nació Iron Man? Dime, Tony Stark nació tal día. No sé, los 60s. Ah, la verdad no sé, Sí. No sé. Como son los cómics y las películas, es difícil de saber. Sí.